Módulo 15. Internacionalización del derecho en su ámbito privado. Unidad 2. Nacionalidad y extranjería. Sesión 3. Generalidades de la nacionalidad. Texto de apoyo. Presentación. La nacionalidad como fenómeno sociológico, jurídico y político ha evolucionado a través de las distintas etapas históricas en que se ha ido gestionando la misma a la par del desarrollo del propio Estado. Cada una de estas etapas ha dejado, para efectos de atribuir una nacionalidad determinada, elementos significativos que se han ido integrando a las definiciones posteriores. En esta sesión estudiarás los modos de adquirir la nacionalidad, así como las formas en que se puede perder, sus diferencias con la ciudadanía y la extinción del término. La nacionalidad. Definición. Este concepto proviene del latín nascere, que deriva de la palabra nación, misma que se puede definir como la sociedad constituida por hombres que habitan en un mismo territorio, reconociendo su origen, costumbres, idioma, entre otros elementos comunes. La nacionalidad es el vínculo jurídico que se adquiere con el nacimiento y se extingue con la muerte. A partir de ella, la persona se liga a un estado por el que se le otorgan derechos y obligaciones. Debe tomarse en cuenta que el Estado es una persona moral suprema de la cual el individuo es súbdito, pues se sujeta a sus normas para formar parte de él, ya que el Estado impone las condiciones o fija los criterios para que un individuo forme parte de su población, ya sea como nacional o como extranjero. Se puede decir que la nacionalidad es una de las cualidades que tienen las personas, que las hace miembros de una determinada nación, lo cual trae consigo la obligación de respetar sus leyes donde quiera que estas personas se encuentren. Asimismo, la nacionalidad es una necesidad en la vida actual, puesto que con ella se pretende que el individuo obtenga la protección del Estado en todos los actos jurídicos que la persona realice. De la nacionalidad se derivan dos principios fundamentales. 1. Todo individuo debe tener una nacionalidad. Ante su falta, se provoca una situación de apátrida y con ello carece de derechos y obligaciones, además de la protección de un Estado. 2. Nadie puede tener a un mismo tiempo más de una nacionalidad. Al tener más de una nacionalidad, es imposible poder cumplir con los derechos y obligaciones con diferentes estados. Sin embargo, esto no quiere decir que la nacionalidad sea definitiva, pues una persona puede cambiar de nacionalidad perteneciendo a otro estado mediante el cumplimiento de ciertas condiciones establecidas por los estados en su legislación. Antecedentes. En su origen, la nacionalidad se confundía con la ciudadanía, siendo esta última la facultad de ejercicio de los derechos políticos en las ciudades-estado de la antigua Grecia. Los romanos continuaron con esta misma tradición griega y crearon al civis romanus. En la antigüedad, según las leyes grecorromanas, para ser miembro de la ciudad se debía descender de un ciudadano. En otras palabras, la nacionalidad se adquiría con la sangre de los padres, jus sanguinis, sin que tuviera influencia el nacimiento dentro del territorio de la ciudad. En la época feudal, la nacionalidad la determinaba el territorio donde nacían las personas. Este sistema prevaleció en Francia hasta la caída del antiguo régimen, con la Revolución de 1789. Como antecedentes teóricos de la nacionalidad, podemos mencionar la Escuela de la Personalidad del Derecho, también conocida como Escuela de la Nacionalidad o Escuela Italiana Moderna, que se caracteriza por establecer un justo equilibrio entre la territorialidad y la extraterritorialidad al aceptar la aplicación de los estatutos. Cabe señalar que fue hasta el Código de Napoleón de 1804 que las ideas de esta escuela tuvieron aplicación. Los principales representantes de esta escuela son Savigny, Mancini, Pascual Fiore y Francisco Laurent. En el año de 1874, Mancini desarrolló su concepción de la nacionalidad, considerándola como el conjunto de cualidades, tendencias, costumbres, tradiciones y necesidades de un pueblo que lo hacen inconfundible con los demás grupos humanos. Asimismo, la Escuela Italiana Moderna menciona que la ley no podía regir sino a las personas para quienes había sido dictada,
aplicándose en todos los lugares y en todos los actos jurídicos. En Francia, por ejemplo, en el llamado derecho de albinage, no solo se excluía a los extranjeros de la participación en oficios, sino que además les prohibía disponer testamentariamente de sus bienes. La incapacidad legal de la condición extranjera podía subsanarse a través de la Carta Real de Naturalización. Para obtener esta carta, en el Reino de Castilla, por ejemplo, se estipulaba vivir 10 años en casa propia o estar casado con una mujer natural. Con el paso del tiempo estos requisitos cambiaron y se elevó a 20 años de residencia, exigiéndose también la posesión de bienes raíces. Naturaleza jurídica. Se basa en la teoría del Estado, en la que se señala que éste otorga la nacionalidad, pues el Estado propone a través de la ley las condiciones y requisitos para que una persona pueda adquirirla. También se establece un pacto de reciprocidad entre individuo y Estado que implica por parte del nacional prestar apoyo y cooperación al Estado para garantizar su existencia y permanencia, y por parte del Estado la realización de los objetivos del grupo y la protección del mismo. La persona o individuo da su consentimiento, expreso o tácito, por solicitud directa ante la autoridad o por no oponerse a la aplicación de su normatividad. González, 1999. Sobre el otorgamiento de la nacionalidad, existen dos principales teorías. 1. Teoría contractualista. Deriva del entendimiento de la nacionalidad existente en la Edad Media, como resultado de la adhesión a un contrato. La voluntad del Estado se manifiesta en la ley y el individuo se somete a ella desde su nacimiento o cuando éste solicita su naturalización. 2. Teoría del acto unilateral de voluntad. Considera a la Constitución como vínculo fundamental del Estado, puesto que a través de la Carta Magna manifiesta su voluntad unilateral de determinar quiénes forman parte del pueblo. Atributos. La nacionalidad es una cualidad que hace que una persona se le considere ciudadano de un país, con obligación de respetar sus leyes, independientemente si ésta se encuentra dentro o fuera de su territorio nacional. La ciudadanía no se considera sinónimo de nacionalidad, puesto que la ciudadanía es otra cualidad que tienen las personas al ser consideradas nacionales de un país. Esta se define como la condición jurídica que poseen las personas físicas y morales, mismas que implica sumisión a la autoridad y a la ley, así como el goce de los derechos políticos. En el caso mexicano, se consideran ciudadanos los hombres y mujeres que tienen la calidad de mexicanos, son mayores de edad y mantienen un modo honesto de vivir. Así como cada país es libre de establecer las reglas con que admite a los extranjeros, haciéndolos partícipes de sus derechos políticos o de ciudadanía, también tiene derecho a protegerlos aún contra el estado de la nacionalidad de origen del mismo. No obstante, el otro estado puede exigir a la persona el cumplimiento de las obligaciones adquiridas antes de cambiar de estado. Ahora bien, la calidad de nacionalidad debe depender de la voluntad del que la tiene o la adquiere, es decir, cada individuo debe escoger la nacionalidad que quiere tener siempre y cuando cumpla con los requisitos que la ley del país establezca. Principios de la nacionalidad. Los principios de la nacionalidad son ejes rectores del nacionalismo en cuanto a los derechos y libertades individuales asignados. A continuación, se enlistan y describen cada uno de ellos. Es un vínculo voluntario. La nacionalidad de una persona depende de su voluntad, no pudiendo un Estado obligarla a formar parte de un país. Tampoco se puede determinar cuándo una persona debe dejar de ser miembro de una nación, pues de acuerdo con el artículo 15 de la Declaración de los Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a una nacionalidad y nadie podrá ser privado de ella arbitrariamente, es decir, sin fundamentos, ni mucho menos coartar su derecho a cambiar de nacionalidad. Es un vínculo necesario. Todo individuo debe pertenecer a un determinado estado, debe tener forzosamente una nación, puesto que la finalidad es eliminar los casos de apátrida, para que se respeten los derechos del hombre y éste cuente con la protección de un estado determinado, se necesita gozar de una nacionalidad. Es un vínculo exclusivista. Cada individuo no debe tener más de una nacionalidad, pues la nacionalidad trae consigo derechos y obligaciones, y al tener doble nacionalidad es imposible que se puedan cumplir con las obligaciones que se adquieren en ambos estados. Sin embargo, se puede cambiar de nacionalidad siempre y cuando
se cumpla con la normatividad del Estado del que se requiere. Nacionalidad de las personas físicas y morales. Tal como lo has estudiado en módulos pasados, la persona física es el ser humano, mientras que las personas morales son organizaciones formadas para la realización de fines colectivos y permanentes, ambas con derechos y obligaciones. En tanto que el hombre ha tenido la necesidad de crear un ente distinto a él para satisfacer las necesidades que por sí solo no puede cumplir, surgen las personas morales. Estas también necesitan la protección del Estado para la realización de sus fines, pues sin esa protección no habría validez en sus actos jurídicos. Sobre este tipo de personas existen tres posturas. 1. Niega que una persona moral pueda tener nacionalidad. Se considera que las personas morales no cumplen con todos los elementos necesarios para tener un estado civil, ni mucho menos un estado político, pues la nacionalidad es un vínculo que existe entre un individuo y el Estado. 2. Acepta la nacionalidad de la persona moral. Las decisiones se ejercen a través de las actividades y acciones de todos los órganos del Estado. 3. La ecléctica. Tiene diversos criterios para determinar su nacionalidad, como la nacionalidad de los socios conforme al país en donde se constituyó, la del domicilio social o la de la nacionalidad de los administradores. En México, la Ley de Nacionalidad, en su artículo 8, dice lo siguiente: son personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyan conforme a las leyes mexicanas y tengan en territorio nacional su domicilio legal. Por otra parte, el Código Civil para el Estado de Chiapas, en su artículo 23, identifica como personas morales a las siguientes: 1. La nación, los estados y los municipios. 2. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley. 3. Las sociedades civiles y mercantiles. 4. Los sindicatos, las asociaciones profesionales. 5. Las sociedades cooperativas mutualistas. 6. Las asociaciones distintas de las numeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidos por la ley. Apátrida y doble nacionalidad. El término apátrida se aplica a aquellas personas que carecen de nacionalidad, ya sea porque no la tuvo nunca a causa de nomadismo o bien por serle despojada por el Estado del que era miembro debido a condena penal o conforme a causas establecidas por el Estado. Al carecer de nacionalidad, no se tiene la protección de un Estado, trayendo como consecuencia que la persona goce de menos derechos que los ciudadanos de un Estado. Incluso los extranjeros gozan de más derechos que una apátrida. Algunos ejemplos que se pueden mencionar sobre esta figura son los siguientes: individuos nómadas modernos, como los gitanos que se encuentran en constantes viajes a través del mundo sin estar vinculados a un Estado. Individuos cuyo origen es desconocido para ellos mismos, por ausencia de sus ascendientes conocidos y por desconocer el lugar de nacimiento. Individuos que incurren en alguna de las causas que en su país traen consigo la pérdida de la nacionalidad y no hayan adquirido otra. Las personas originarias de territorio donde no se otorgaba una nacionalidad. Por otra parte, la doble nacionalidad puede definirse como el vínculo jurídico y político que une a una persona con un Estado, convirtiéndose en un miembro de la comunidad política del mismo, lo que le da el derecho de reclamar su protección, pero al mismo tiempo lo somete al cumplimiento de sus normas, tanto de derecho interno como de derecho internacional. De igual manera, la doble nacionalidad puede considerarse como la condición de ser ciudadano de dos naciones. Esta condición implica una problemática para el derecho internacional privado, pues involucra la consideración de que una persona solo debe tener una nacionalidad, puesto que, como hemos dicho, la nacionalidad trae consigo derechos y obligaciones, y en este sentido, ninguna persona debería ser nacional de dos estados, pues con ello surgen conflictos que no podrían resolverse fácilmente. Nacionalidad mexicana. La Constitución de México considera dos especies de nacionalidad, por nacimiento y por naturalización, establecidas en el artículo 30. Por otro lado, en el artículo 32 se señala que la ley regula el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiere ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así los señalen
otras leyes del Congreso de la Unión. En relación con el último párrafo citado en el artículo 16 de la Ley Nacional, se señala: los mexicanos por nacimiento a los que otro Estado considere como sus nacionales deberán presentar el certificado de nacionalidad mexicana cuando pretendan acceder al ejercicio de algún cargo o función para el que se requiera ser mexicano por nacimiento y que no adquieran otra nacionalidad. Al efecto, las autoridades correspondientes deberán exigir a los interesados la presentación de dicho certificado. En el caso de que durante el desempeño del cargo o función adquieran otra nacionalidad, cesarán inmediatamente en sus funciones. El certificado de nacionalidad mexicana es el instrumento jurídico a través del cual se reconoce la nacionalidad por nacimiento de que no se ha adquirido otra nacionalidad de conformidad a lo indicado en el artículo 17 de la Ley de Nacionalidad. Evolución histórica de la nacionalidad mexicana. La nacionalidad en el derecho mexicano tiene su origen en la Constitución de Apatzingán, promulgada el 22 de octubre de 1814, que en su artículo 13 reputaba como ciudadanos de la América Mexicana a todos aquellos nacidos en el territorio. Posteriormente, en el Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821, deja de limitarse la atribución de nacionalidad a los nacidos dentro de la nación para extenderse a todos aquellos que residen en el territorio sin distinción de raza o lugar de nacimiento. A lo largo de la evolución jurídica de México surgieron diversos decretos y leyes que regulan la nacionalidad mexicana. Entre ellos destaca el decreto del 6 de mayo de 1823. Autorizaba la expedición de cartas de naturaleza en favor de los extranjeros que lo solicitaban, siempre y cuando reunieran todos los requisitos indicados en el mismo. Después del 14 de abril de 1828, se expide una ley que precisaba las reglas aplicables para dar las cartas de naturaleza, la cual exigía un mínimo de 2 años de residencia, implementando un procedimiento judicial y administrativo para obtener la naturalización y exigiendo la renuncia de ciertos títulos y condecoraciones. En 1842 se formularon 2 proyectos de reforma sobre el ordenamiento jurídico mexicano, en los que se indican 2 tipos de nacionalidad mexicana: por naturalización, para contraer matrimonio y adquirir bienes raíces en la República, y voluntaria, cuando se adquiría carta de naturalización. Por su parte, en 1854 se crea el primer ordenamiento especialmente destinado a reglamentar de forma completa la nacionalidad, la naturalización y la condición jurídica de los extranjeros. Esta ley destaca la influencia determinante del padre, puesto que solo a falta de éste, los nacidos en el extranjero podían adquirir la nacionalidad de la madre. Con la Constitución de 1857 se declaraba que los mexicanos por nacimiento solo son los hijos de mexicanos y se daban facilidades a la naturalización. Esta legislación fue muy criticada, puesto que otorgaba ciertos privilegios a los extranjeros para adquirir la nacionalidad mexicana de manera inmediata y sin requisitos, únicamente comprobando su nacionalidad de origen, además de fomentar la presencia de los individuos con doble nacionalidad. No obstante, debe tomarse en cuenta que esta Constitución es el antecedente inmediato del actual régimen constitucional depositado en el artículo 30. Ahora bien, la Constitución de 1917 distingue por primera vez entre los mexicanos de nacimiento y los mexicanos por naturalización. También regula el otorgamiento de nacionalidad, exigiendo que los hijos de padres extranjeros nacidos dentro de la República al año siguiente de haber adquirido la mayoría de edad y eligiendo la nacionalidad mexicana respecto a la extranjera de los padres, deben acreditar que recibieron en el país los 6 años anteriores a dicha manifestación. También contempló 2 especies de naturalización: la originaria, que era para individuos con 5 años consecutivos de residencia en el país que tuvieran un modo honesto de vivir y mediante la tramitación de su carta de naturalización ante la Secretaría de Relaciones Exteriores; y la privilegiada, para indolatinos que se avecindaran en el país y manifestaran su deseo de adquirir la nacionalidad mexicana. Por último, se tiene la reforma del 20 de marzo de 1997, que detallaba que los mexicanos de origen son los hijos de mexicanos por nacimiento o naturalización, así como los nacidos en el extranjero de padres mexicanos nacidos en territorio nacional,
además de los nacidos en embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Por otra parte, son reconocidos mexicanos la mujer o el varón extranjero que contraiga matrimonio con mexicanos, siempre y cuando establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos de ley. Como se ha expuesto, la nacionalidad se ha transformado en cada reforma constitucional y de ley reglamentaria que ha llevado consigo situaciones de inestabilidad respecto a la nacionalidad por nacimiento y naturalización, pues dichas transformaciones han afectado ciertas figuras como la de la nacionalidad única, que se ha sustituido por la doble nacionalidad, así como el de la pérdida de nacionalidad de origen, sustituyéndose por la nacionalidad permanente. Nacionalidad mexicana como un derecho. Desde una perspectiva clásica, la nacionalidad es un derecho que el Estado reconoce u otorga a sus súbditos, mientras que en su concepción contractualista es una alianza entre el Estado y sus ciudadanos. En la época actual, la nacionalidad es un derecho de carácter fundamental que toda persona tiene y del que no se puede ser privado arbitrariamente, al ser un derecho que todo hombre posee, de conformidad con el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Se somete también al cumplimiento de sus normas, obligaciones, mismas que para el caso de México se encuentran estipuladas en el artículo 31 constitucional. 1. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media, superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley. 2. Asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residen para recibir instrucción civil y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos del ciudadano, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. 3. Alistarse y servir en la Guardia Nacional conforme a la ley orgánica respectiva para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. 4. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Diferencia con la ciudadanía. La ciudadanía es definida como la condición jurídica que poseen las personas físicas y morales, mismas que implica sumisión a la autoridad y a la ley, así como el ejercicio de derechos políticos. La ciudadanía se desprende de la calidad de nacional, de los hombres y mujeres que tienen la calidad de mexicanos, tienen 18 años cumplidos, además de un modo honesto de vivir. Los ciudadanos también tienen derechos y obligaciones de conformidad con los artículos 35 y 36 constitucionales que estipulan que entre sus derechos se encuentran los siguientes. Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 1. Votar en las elecciones populares. 2. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley. 3. Asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país. 4. Tomar las armas en el ejercicio Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones. 5. Ejercer el derecho de petición en toda clase de negocios. Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: 1. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el ciudadano tenga y la industria, profesión o trabajo de que subsista, así como inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos. 2. Alistarse en la Guardia Nacional. 3. Votar en las elecciones populares en el distrito electoral que le corresponda. 4. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los estados. 5. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado. Por otra parte, la ciudadanía, al igual que la nacionalidad, se puede perder de acuerdo a lo previsto en el artículo 37 constitucional. Inciso B. La nacionalidad mexicana por naturaleza se perderá en los siguientes casos. 1. Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros. 2. Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso Federal o de su comisión permanente. 3. Por aceptar o aceptar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal o de su comisión permanente.
4. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso Federal o de su comisión permanente, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que puedan aceptarse libremente. 5. Por ayudar en contra de la nación a un extranjero o a un gobierno extranjero en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional. Actualmente la ciudadanía significa participación en los derechos políticos. La nacionalidad, en cambio, se encuentra más asociada a la identidad cultural. Se puede relacionar con el lugar de nacimiento, el lugar donde nacieron los padres, el lugar donde proceden los ancestros o el lugar al que la persona se siente étnicamente ligada. En conclusión, tanto la nacionalidad como la ciudadanía denotan un sentido de pertenencia, pues los dos definen a un grupo de personas que tienen algo en común, ya sea la etnia, el lugar donde nacieron o el país a cuyo gobierno se encuentran sujetos. Mecanismo de adquisición y pérdida de la nacionalidad. Los mecanismos de adquisición y de pérdida de la nacionalidad pueden variar según la legislación de cada nación. De conformidad con los sistemas legislativos de los diferentes estados, existen 5 modos posibles de adquirir la nacionalidad. El nacimiento, con el solo hecho de nacer dentro del territorio nacional. La naturalización, a través del procedimiento que la ley exige para otorgar la carta de naturalización. Asimismo, se obtiene por el matrimonio con una persona que tenga la nacionalidad. La recuperación, esto después de haberla perdido por cualquier situación, cumpliendo los requisitos que la ley exige. La sumisión, se da cuando un individuo se somete a las leyes de un país, jurando obediencia y fidelidad al mismo. La cesión, se presenta por medio de su otorgación directa a familiares, tales como nietos. La Ley Británica de Nacionalidad de 1948 reconoció los siguientes modos para adquirir la nacionalidad. El nacimiento, obtenida por el hecho de nacer en el lugar. El origen o descendencia, se heredaba la nacionalidad de los padres. Inscripción, la persona tenía que residir en el territorio por lo regular en un periodo de 10 años. Naturalización, contrayendo matrimonio con una persona que ya tenga la nacionalidad o cumpliendo los requisitos que la misma ley exigía. Incorporación de territorio, cuando un determinado país incorpora su territorio a un estado, por lo tanto los habitantes del mismo adquieren automáticamente la nacionalidad del país que los incorpora. Cada estado tiene la libertad de promulgar normas para la adquisición o pérdida de la nacionalidad, pero los modos aceptados de adquisición o pérdida de la nacionalidad por los diversos estados son el modo originario y los modos derivados. Dentro del primero se encuentra el nacimiento y los segundos son para las personas que, habiendo obtenido una anterior nacionalidad, sea de origen o por naturaleza, cambian por diversos motivos. Vínculos familiares, naturalización voluntaria o legal y por anexión, constituyendo la nacionalidad política. Mecanismo de adquisición por nacimiento. El nacimiento constituye el primero y principal modo de adquirir la nacionalidad, pues por este medio la mayoría de las personas adquiere su nacionalidad, la cual no suele cambiar posteriormente. En México, en el citado artículo 30 constitucional, en su inciso A, sobre la adquisición por nacimiento, prevé lo siguiente. Inciso A. Son mexicanos por nacimiento 1. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. 2. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. 3. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Y 4. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. En el artículo 13 de la Ley de Nacionalidad se señala lo siguiente de los mexicanos por nacimiento que poseen o adquieren otra nacionalidad. 1. Los actos jurídicos que celebren en territorio nacional en las zonas en las que el Estado mexicano ejerza su jurisdicción de acuerdo con el derecho internacional. Y 2. Los actos jurídicos que celebren fuera de los límites de la jurisdicción nacional. 2. Los actos jurídicos que celebren fuera de los límites de la jurisdicción nacional, mediante los cuales, inciso A, participen en cualquier
proporción en el capital de cualquier persona moral mexicana o entidad constituida u organización conforme al derecho mexicano, o bien ejerzan el control sobre dichas personas o entidades. Inciso B. Otorguen créditos a una persona o entidad referida en el inciso anterior y, inciso C, detenten la titularidad de bienes inmuebles ubicados en territorio nacional u otros derechos cuyo ejercicio circunscriba al territorio nacional. Los documentos probatorios de la nacionalidad son señalados en el artículo 3 de la Ley de Nacionalidad. A falta de estos, se podrá acreditar la nacionalidad mediante cualquier elemento que, de conformidad con la ley, lleve a la autoridad a la convicción de que se cumplieron los supuestos de atribución de la nacionalidad mexicana por naturalización. La naturalización, también conocida como nacionalización, es el acto de conceder la calidad de nacional al extranjero que reúne los requisitos exigidos por la ley. Puede tener lugar por 6 actos diferentes de acuerdo con la legislación de cada país: matrimonio, legitimación, opción, adquisición de domicilio, entrada o aceptación de un empleo al servicio de otro gobierno, concesión a instancia del interesado. La naturalización tiene por efecto incorporar al individuo al que se le otorgó la nacionalidad a la ciudadanía nacional, adquiriendo así los derechos y obligaciones que los nacionales tienen, pero con ciertas reservas en cuanto a funciones y magistraturas que son exclusivas para los nacionales. En el inciso B del artículo 30 constitucional se indican sus requisitos. Inciso B. Son mexicanos por naturalización: 1. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización. 2. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. Mientras que en el artículo 19 de la Ley de Nacionalidad se señala específicamente lo expuesto a continuación. El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá: 1. Presentar solicitud a la Secretaría de Relaciones en la que manifieste su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana. 2. Formular renuncia expresa de su nacionalidad y a toda sumisión, obediencia o fidelidad a cualquier estado extranjero, especialmente de aquel que le atribuye la otra nacionalidad, a toda protección extraña a las leyes y autoridades mexicanas y a todo derecho que los tratados o convenciones internacionales concedan a los extranjeros. Asimismo, hará protesta de adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas y se abstendrá de realizar cualquier conducta que implique sumisión a un estado extranjero. 3. Probar que sabe hablar español, que conoce la historia del país y que está integrado a la cultura nacional. 4. Acreditar que ha residido en territorio nacional al menos los 5 años inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud. Pérdida de la nacionalidad. En la actualidad, los estados determinan las causas de la pérdida de la nacionalidad. De acuerdo con el derecho internacional privado, se puede afirmar que son 5 los modos en que se puede perder. 1. Renuncia. Algunos estados la otorgan de forma simple y pura. 2. Desnacionalización. Existen estados que privan de la nacionalidad de origen a sus súbditos cuando estos entran al servicio civil o militar de otro estado sin previa autorización de su estado patrio. De igual forma, hay otros países donde optan por la desnacionalización por el hecho de residir ininterrumpidamente en el extranjero. 3. Expatriación. Se da en los casos en que los súbditos abandonan el país y residen un cierto periodo de tiempo en el extranjero. 4. Opción. En ciertos países se consideran que los hijos nacidos de padres extranjeros dentro de su territorio nacional tienen la opción de elegir la nacionalidad que desean adquirir una vez cumplida la mayoría de edad. 5. Sustitución. Se refiere a los estados que no contemplan el hecho que una persona adquiera doble nacionalidad, por lo que al adquirirla deben renunciar a la otra. En la legislación mexicana, conforme al artículo 37 constitucional, inciso A, la nacionalidad se pierde de las formas que se contemplan a continuación. 1. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera. 2. Por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un estado extranjero. 3. Por residir siendo mexicano por naturalización durante 5 años continuos en el país de su origen. 4.
por hacerse pasar en cualquier instrumento público, siendo mexicano por naturalización como extranjero o por obtener y usar un pasaporte extranjero. El artículo 3 de la Ley de Nacionalidad repite los mismos conceptos y realiza la aclaración en el numeral primero, que la adquisición de la nacionalidad extranjera no es voluntaria cuando dicha adquisición se hubiere operado por virtud de ley, por simple residencia, por condición indispensable para adquirir trabajo o para conservar el adquirido con anterioridad. Todo ello a juicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Extensión de la nacionalidad, aeronaves y embarcaciones. Con referencia a la nacionalidad de los buques y las aeronaves existen dos tendencias. Inciso A, la que rechaza la aplicación de la nacionalidad a las cosas. Inciso B, la que acepta su posibilidad de aplicación. De estas dos tendencias, las legislaciones nacionales y extranjeras han reconocido la nacionalidad de las cosas, siendo particular la de los buques y aeronaves, existiendo para ello varios criterios. La nacionalidad de los armadores, aquellos que se encargan de equipar, dotar tripulación y mantener el estado de navegabilidad de una embarcación, sea de su propiedad o bajo su posesión, con objeto de asumir su gestión náutica. La nacionalidad de los buques o aeronaves se efectúa a través de su matriculación en un puerto y su inscripción en el registro correspondiente. La proporción de la nacionalidad de la tripulación, haciendo referencia al conjunto de personas que van en una embarcación dedicadas a la maniobra y al servicio de los buques. Nacionalidad del propietario. En la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, artículo 11, se contempla lo siguiente: las personas físicas o morales mexicanas constituidas de conformidad con la legislación aplicable podrán solicitar el abanderamiento y matriculación de embarcaciones y artefactos navales en los siguientes casos: 1. Cuando sean de su propiedad. 2. Cuando se encuentren bajo su posesión mediante contrato de arrendamiento financiero celebrado con una institución de crédito mexicana o bien con una extranjera autorizada para actuar como tal conforme a las leyes nacionales. Autorizado el abanderamiento, la SEMAR hará del conocimiento de la autoridad fiscal competente el negocio jurídico que tenga como consecuencia la propiedad o posesión de la embarcación. En el abanderamiento y matriculación, las embarcaciones y los artefactos navales deberán cumplir con los tratados internacionales y con los requisitos establecidos en el reglamento respectivo. Se consideran embarcaciones de nacionalidad mexicana aquellas estipuladas en el artículo 13 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Ahora bien, hablando de aeronaves, de acuerdo con la Ley de Aviación Civil, artículo 5, se clasifican en 1. Civiles, que podrán ser, inciso A, de servicio al público, las empleadas para la prestación al público de un servicio de transporte aéreo regular o no regular, nacional o internacional. Inciso B, privadas, las utilizadas para sus usos comerciales diferentes al servicio al público o para el transporte particular sin fines de lucro y aquellos cuyo fin expreso sea la experimentación, acrobacia, exhibición y las que por su naturaleza sea de colección. 2. De Estado, que podrán ser, inciso A, las de propiedad o uso de la Federación, distintas a las militares, las de los gobiernos estatales y municipales y las de las entidades paraestatales. Inciso B, las militares, que son las destinadas o en posesión del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Cierre. La nacionalidad, a lo largo de su evolución histórico, ha tenido grandes cambios y actualmente es considerada una necesidad, puesto que con ella se pretende que el individuo obtenga la protección del Estado en todos los actos jurídicos que éste realice.